del tren de Aragua, aunque lo niega Venezuela. Recuerde usted, Felipe, que el gobierno de Maduro dijo que el tren de Aragua, que ese era un invento de los medios de comunicación. Tanto ha crecido en América Latina que hay estudiosos e investigadores que se han dedicado a estudiar cómo funciona el tren de Aragua. Valesca Troncoso es una historiadora chilena que trabaja con Argentina en el Centro de Estudios sobre Crimen Organizado y en el Instituto de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Plata. Profesora Troncoso, bienvenida, buenos días. Hola, muchas gracias, Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. El tren de Aragua es una ficción, son muchachos marginados a los que hay que tratar con amor, como dice el presidente Petro, ¿o qué dicen sus investigaciones? Bueno, creo que hay que ser bastante claro en señalar que el Tren de Aragua es una organización criminal transnacional. Eso nos remite inmediatamente al impacto que tiene a la seguridad regional y también que está muy vinculado a las manifestaciones con las cuales se va desarrollando en toda la región. En este sentido, lo que nosotros podemos observar que es una organización criminal, más allá que muchachos delincuentes, sino que son criminales, los cuales se dedican al sicariato, a las extorsiones, al lavado de dinero, y principalmente su proceso de transnacionalización se ha llevado a cabo a través del tráfico de personas y la trata de personas. Por lo tanto, estamos hablando de delitos criminales de alta connotación. Profesora Troncoso, el tren de Aragua, ¿qué patas tiene en el sur del continente, en su país, en Chile o en Argentina, en donde usted trabaja? Bueno, el tren también encontramos en México y en Estados Unidos y bastante preocupación también en Europa. Lo que observamos en nuestras investigaciones es que el Tren de Aragua opera en el Cono Sur a través de franquicias. Eso significa que hay una asociación entre los integrantes del Tren de Aragua, provenientes de Venezuela, con organizaciones criminales locales. Por lo tanto, lo que observamos es un tipo de organización que podríamos llamar de estructura mixta. Sigue teniendo una estructura jerárquica, ¿no es cierto?, piramidal, pero vinculado a los diferentes grupos locales que conocen el territorio, que tienen diferentes prácticas criminales y por lo tanto eso hace que se vaya complejizando mucho más la dinámica criminal del crimen organizado. En el caso de Argentina, por ejemplo, ha sido catalogado como una organización terrorista, no así en Chile. Sí, en Colombia tampoco es una organización terrorista, es un grupo de crimen organizado, no declarado. Exactamente. Pero digamos, fuera de esa semántica, ¿qué tan grandes son los ejércitos del Tren de Aragua? Dicho esto, que usted nos dice, que operan con el modelo de franquicias, ¿qué tanto han crecido en América Latina? Han crecido exponencialmente porque lo que nosotros vemos inicialmente entre el año 2017 y 2018, con la tercera oleada migratoria, hablábamos de una megabanda. Eso significa que es una organización criminal intermedia, más o menos de 100 integrantes. Hoy en día, por ejemplo, en Chile encontramos más de 500 integrantes. Por lo tanto, ya estamos hablando de una organización criminal de alcance transnacional. Y que tiene que ver con esto que le señalo, que tiene que ver con que no solamente estamos hablando de criminales venezolanos, sino que también con la incorporación de criminales de los diferentes países latinoamericanos. El tema de las franquicias creo que es bastante relevante para entender este funcionamiento, porque si bien es cierto, nosotros vemos cierto control, ¿no es cierto?, actual todavía del niño guerrero, ¿no es cierto?, lo que podemos advertir es que no porque estén en la cárcel o estén prófugos, dejen de liderar el negocio. De hecho, en el caso de Chile hay evidencia empírica que estuvo el niño guerrero tratando de solucionar problemas entre las mismas franquicias y también haciendo encargos de sicariato y también negocios en el territorio chileno. Por lo tanto, si se puede percibir es que tenemos una movilidad enorme de los integrantes del Tren de Aragua por todo el territorio, ¿no es cierto?, de nuestro Cono Sur.
Sí, señora Troncoso, a propósito de Chile, la última noticia que hay de esta semana es la condena a 34 integrantes del Tren de Aragua, condenas que suman cerca de 560 años de cárceles y confirman justamente eso, lo que usted nos viene diciendo del modelo de franquicia, porque hay no solamente venezolanos allí dentro de los condenados, sino chilenos. Pero quisiera remontarme al origen del Tren de Aragua. Usted nos dice por allá en el 2012, 2013 en la cárcel, para preguntarle sobre una tesis o una teoría que tiene el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, que los jóvenes que integran la banda El Tren de Aragua fueron víctimas de la migración, víctimas de la condición social que se vive en Venezuela porque ya no tienen el petróleo. En sus investigaciones usted ha encontrado que integran esta banda delincuencial por ser víctimas o por estar marginados socialmente o económicamente en Venezuela. A ver, el surgimiento del Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón, podemos hablar que ya son personas criminales, ¿no? Que están en condición de reos en esta cárcel, y por lo tanto cuando hablamos de migrantes, nuestras investigaciones lo que demuestran es que han utilizado los integrantes del Tren de Aragua a los migrantes, producto de esta tercera oleada migratoria, como una ventana de oportunidad para expandir el negocio. Pero en estricto rigor, si nosotros nos situamos en qué es lo que sucedió primeramente en Venezuela, lo que hay es una intención de poder controlar la cárcel a través de leyes internas y luego los entornos comunitarios, como por ejemplo el poblado o la aldea, ¿no es cierto?, de San Vicente. Entonces hay una intención y que tiene que ver también desde el punto de vista teórico con los procesos de transnacionalización de las organizaciones criminales, en donde hay una intencionalidad de cometer delitos, pero también una intencionalidad de asentarse en territorios. Por lo tanto, creo que no solamente cuando hablamos del Tren de Aragua estamos hablando de jóvenes marginales producto, ¿no es cierto?, de las migraciones, sino que ellos han utilizado a los migrantes para expandir su negocio y eso ha llevado a una explotación con fines laborales o sexuales. Profesora Troncoso, permítame preguntarle, en uno de sus textos usted habla de que hay una perspectiva de género en la contratación, en la reclutación de los miembros, en el reclutamiento de los miembros del Tren de Aragua. ¿Nos puede explicar eso, por favor? Buenos días, Silvia. Mira, efectivamente, como tú señalas, creo que es un punto muy relevante porque dentro de los estudios del crimen organizado lo que ha primado es una visión de los hombres en las organizaciones criminales, pero se había desatendido el rol que las mujeres pueden tener dentro de las organizaciones criminales. Y en este sentido, parte de la investigación que estoy desarrollando tiene relación con las mujeres en el Tren de Aragua y que no solamente pueden ocupar cargos de muy bajo rango, sino que también cargos de medianos y altos rangos. En ese sentido, por ejemplo, está el caso de una mujer venezolana, Wanda del Valle, que fue detenida en Colombia en diciembre del año 2023 y que los cargos eran de recaudación de dinero, tráfico de armas, coordinación de sicariato y trata de personas mediante la explotación sexual, no solamente de venezolanos, sino que también de colombianos, peruanos y chilenas, que eran captados, ¿no es cierto?, para fines de explotación sexual y laboral. De hecho, en el Ministerio de Interior de Perú, lo que había determinado es que esta persona era de tal peligrosidad que se encontraba dentro de la lista de los más buscados del programa de recompensas y se ofrecía un beneficio económico de más de $40,000 a cambio de solamente información que permitiera su ubicación. Y en este sentido creo que hay algo bastante particular, porque pocas veces nosotros encontramos que las recompensas que se ofrecen son el mismo monto que de las parejas sentimentales, y en este caso es la misma cantidad de dinero que se ofrece por su pareja Christopher Fuentes. Entonces lo que observamos es esto, es que hay una participación de mujeres en el crimen organizado, hay participación de mujeres en el Tren de Aragua, pero que lamentablemente
muchas veces la prensa también los invisibiliza, y también las investigaciones académicas, en tanto han estado siempre centradas en la figura del hombre. Cuando nosotros hablamos en estos papers que tú me señalas, hablamos de una visión muy androcéntrica, ¿no es cierto?, muy centrada en la mujer como una dueña de casa, la mujer como una acompañante, la mujer como un apéndice. En uno de los papers yo señalo... Pero le entiendo ¿sí? que el giro del Tren de Aragua hacia las mujeres es por un asunto no de género, sino de estrategia. Es que lo que pasa es que cuando hablamos de la participación de las mujeres, evidentemente es una decisión estratégica, no solamente de las mujeres, sino que también de las organizaciones criminales, porque también ahí entra lo que nosotros llamamos el sesgo positivo. Eso significa que las agencias de seguridad ponen menor atención a la participación de las mujeres, porque también hay esta visión de que son los hombres los criminales y los que son cerebros de las operaciones, y las mujeres meros adornos. Entonces, una de las investigaciones que publicábamos a nivel de el caso de Latinoamérica, veíamos que las fuerzas de seguridad no invertían el dinero suficiente para poder seguir y perseguir a estas mujeres criminales, porque todavía no existía esta idea de la mujer criminal que puede liderar un negocio. Por ejemplo, ¿quién puede imaginar, y que me pasó hace poquito en una charla, que mujeres pertenecientes al Tren de Aragua pueden hacer lo que es la preselección de los sicarios? ¿Sí? Entonces son roles significativos. Ellos determinan quién es el sicario y cuáles son los delitos a los cuales se les va a encomendar cada uno de ellos. Nosotros en la trata de personas también lo que vemos es la participación activa, no solamente en la captación, sino que en todo el control del negocio, ¿no es cierto?, en las plazas de explotación sexual. Por lo tanto, sí, hay una decisión estratégica por parte de las mujeres de incorporarse a las organizaciones criminales, pero también de las organizaciones criminales para poder llevar adelante sus negocios criminales que tienen como propósito final los réditos económicos. Claro, claro, lo mismo pasa en Colombia. Profesora Troncoso, una pregunta final. Este clan del Golfo del que estamos hablando... Tren de Aragua. Perdón, el Tren de Aragua del que estamos hablando, bueno, clan del Golfo usted no lo sabe, pero es que es una organización de otro nivel de crimen. Nosotros aquí confundimos los grupos de delincuentes. Este Tren de Aragua es particularmente violento y cruel en Colombia. Extorsiona, recluta y mata y mete en bolsas a sus víctimas, a los que pues despedaza literalmente. Es así, esa brutalidad que vemos en Colombia del clan del Golfo es su modus del Tren de Aragua, perdóneme otra vez, del Tren de Aragua, ¿es su modus operandi en todo el continente? Efectivamente, es un modus operandi de todo el continente. En Chile también han encontrado, por ejemplo, en la zona norte de Chile, en Arica, en el Cerro Chuño, lugares en donde son cementerios, donde ven personas que las han asesinado, pero las han enterrado vivas para que mueran ahogadas, y las autopsias han demostrado que han muerto por asfixia. Por lo tanto, son métodos muy brutales. En Chile nosotros hemos encontrado cuerpos desmembrados en las carreteras, situación que nunca había ocurrido. Por lo tanto, tienen métodos muy violentos. Pero también quisiera una cosita señalar que tiene relación con nuestras investigaciones, que no todo persona que dice ser integrante del Tren de Aragua lo es. También existen imitadores. Y en eso también hay que tener cuidado, porque nosotros también analizamos imitadores. Okay. Exactamente, nosotros realizamos sentencias en Colombia, Perú y Chile que el único vínculo que se podía corroborar con el Tren de Aragua era que dejaban estos típicos afiches o panfletos, como se denomina en Chile, que decía pertenecemos al Tren de Aragua. Pero no había vínculo que pudiera establecerse a nivel de investigaciones policiales. Entonces, esa pequeña salvedad me gustaría dejarlo también planteado, porque no todo acto criminal de violento, como los que comete el Tren de Aragua, son propios de alguna de estas franquicias. Y eso también puede llevar a confusión de que todo se va a araguizar, como en algunas veces señala. Sí, que es lo mismo que pasa en cualquier modelo de franquicia, ¿no? Usted termina comiéndose una hamburguesa pensando que es de una marca, pero es de otra. Es, como escuchan ustedes, una de las grandes expertas
en este tema de criminología, hablando sobre el Tren de Aragua. Doctora Troncoso, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Néstor. A usted muy amable. Hay una noticia de última hora en Estados Unidos.